Bienvenidos otra vez a mi canal, otra vez en una clase de crochet desde cero. Hoy vamos a aprender a hacer el tejido circular. Ya hemos avanzado un montón en nuestro curso básico y ya podemos hacer formas circulares que vamos a ver hoy cómo se hacen y cómo se grafican. Bienvenidos otra vez a mi mesa de trabajo. Hoy vamos a aprender a hacer el tejido circular. ¿De acuerdo? Ya hemos avanzado bastante en nuestras clases de ganchillo y ahora toca hacer otro método de tejido que es la forma circular. Es muy utilizado también para un montón de cosas. Por ejemplo, este gorro está hecho con un tejido circular de base. Déjenme en comentarios si quieren que les haga un tutorial para aprender a hacer este gorro. Ya sabemos hacer los puntos varetas, ya sabemos hacer las varetas en relieve y ahora vamos a aprender el tejido circular para poder empezar a hacerlo. Déjenme en comentarios, como les comentaba, si quieren que hagamos más adelante un tutorial para aprender a hacer este gorro. Bien, el tejido circular siempre comienza con una anilla, ¿de acuerdo? Una anilla es una cadena que está cerrada con un punto raso. En este caso vamos a hacer 4 cadenas, mi anilla va a tener 4 cadenas. Voy a cerrar aquí, me voy a ir al primero y voy a hacer un punto raso, ¿de acuerdo? Esto es una anilla. Puede ser más grande, más pequeña. Vamos a montar en esta anilla, vamos a levantar 2 cadenas y vamos a montar 12 varetas, ¿de acuerdo? Vamos a montar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya verán que con esto ya se me empieza a crear el tejido circular. Si ven cómo va todo metido en el mismo centro, ¿de acuerdo? Vamos viendo que ya se me está haciendo mi círculo. Pero ¿qué pasa? Para poder crecer este círculo tenemos que ir aumentando. Como hemos visto ya antes los aumentos en los videos anteriores, ya estamos en condiciones de hacer este tipo de tejido. Vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, bueno, se me fue, hice 14. Vamos a sacar estos dos. Y ahora, ¿cómo lo juntamos? Con nuestro amigo el punto raso. Todas las vueltas de tejido circular se cierran con un punto raso. Ahora vamos a hacer igual que como hacíamos el tejido recto, vamos a levantar otra vez 2 cadenas, pero aquí viene la cuestión. Para que el tejido no se me cierre y se me haga un tubo, que puede ser que para algunas labores lo necesitemos, pero para ahora mismo no, yo quiero seguir agrandando la circunferencia de mi círculo, entonces lo que tengo que hacer es ir aumentando. La primera vuelta vamos a aumentar 2 en cada punto, es decir, vamos a hacer 2 varetas, bueno, aquí justo tenemos 2, ¿de acuerdo? En el siguiente punto vamos a hacer otras 2. Vamos a picar 2 varetas en un solo punto de abajo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Esta vuelta la voy a completar así. Siempre la primera vuelta suele aumentar el doble, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo aumento mucho, recuerden lo que pasaba con el video de los aumentos. Si yo aumento demasiado, se me va a empezar a ondular. Y yo no quiero en este caso que se me ondule, yo quiero que me quede un tejido redondo pero plano. Entonces lo que tengo que hacer es empezar a espaciar los aumentos. Luego lo vamos a ver en el gráfico, ahora les voy a dejar aquí también un pequeño grafiquito para que vean lo que hemos estado haciendo. Y luego vamos a ver al final del video cómo se grafica en la pizarra para que lo tengan bien claro. Bien, aquí me quedan hacer otros 2. Bien. Y lo vamos a cerrar otra vez con un punto raso. Estas son mis 2 primeras vueltas de un tejido circular. Voy a sacar los pelos de gatito. ¿De acuerdo? Yo ya aumenté 2. Pero en la siguiente vuelta voy a espaciar el aumento. ¿De acuerdo? Voy a subir otra vez mis 2 cadenas. Voy a hacer aquí mi doble, pero aquí voy a hacer 1. ¿Sí? Aquí voy a hacer 2. Y luego voy a hacer 1. Y aquí voy a hacer 2. Y así lo voy espaciando. En la siguiente vuelta, ¿qué voy a hacer? Un aumento, 2 varetas. Un aumento, 2 varetas. En la otra vuelta voy a hacer un aumento, 3 varetas. ¿Por qué? Porque entonces así me queda un aumento armónico y mi pieza no se me deforma.
Prueben, si quieren, hacer un aumento muy grande o hacer 2, 2, 2 y van a ver que el tejido se va a empezar a ondular. Que depende de lo que yo quiera hacer, me sirve, pero para hacer la base del gorro, por ejemplo, o el centro de una flor, que ya vamos a aprender a hacer motivos, vamos a aprender a leer motivos con el gráfico y los vamos a ir haciendo durante el video. Yo en este caso lo hice con una vareta en relieve que se aprecia muy bien. Si lo ven, cómo está hecho el aumento. ¿Ven? Aquí hay 2, aquí hay 1 y luego sigo. Si yo quiero que en mi tejido se haga un tubo, en el caso del gorro, voy a tejer 1, 1, 1, 1 sin aumentar. Pero si yo quiero que mi círculo se me haga más grande cada vez, tengo que ir aumentando, espaciando los aumentos, pero nunca dejo de aumentar. Vamos a ver cómo se grafica en la pizarra. Bien, ahora vamos a ver cómo se grafica lo que hemos estado haciendo. Yo ya les mostré un pequeño grafiquito durante el video. Lo he hecho antes porque no es tan fácil hacer el dibujo y que me quede prolijo. De acuerdo, tenemos 4 cadenas iniciales cerradas en un punto raso. Luego vamos a subir, vamos a hacer nuestras 12 varetas y luego vamos a subir y hacer un aumento de por medio. Nuestras 2 puntas, nuestros 2. Si lo quisiéramos continuar, de acuerdo, tenemos aquí, tenemos 1, 1 y recién en el siguiente hacemos el aumento. De acuerdo, 1, 1 y en este siguiente tenemos el aumento. Aunque no lo parezca o aunque no les guste, el crochet es matemática pura. ¿Por qué? Para que yo pueda crear todas estas formas, tengo que tener la cantidad de puntos necesaria para ir dándole forma en el espacio a mi tejido. Para el tejido circular tengo que ir aumentando progresivamente para que me quede plano como hemos visto. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, me lo ponen en comentarios que las resolvemos juntas. Nos vemos en el próximo video. Déjenme en comentarios también si quieren que hagamos el tutorial del gorro, que más adelante también vamos a hacer uno de una boina. Ahora que empiece un poco el otoño, vamos a empezar a hacer cositas de invierno. Nos vemos en el próximo capítulo de este curso de crochet desde cero.